Soy Daniel y te doy la bienvenida al canal. ¿Qué es esto de propiedad igual o diferente a la casa habitación, a la propiedad agropecuaria, a la industria, al comercio? Este es un tema que surge a raíz de unas preguntas que hace un suscriptor, un amigo del canal, en el video anterior en el cual estuvimos hablando de temas muy interesantes que te invito a que lo mires. Es realmente muy interesante. Y de ahí surge cómo defendernos en el hogar, un tema del que ya hemos hablado, pero que ahora lo vamos a analizar en otro contexto. Lo vamos a analizar de acuerdo a lo que ha sido la reforma de la LUC, Ley de Urgente Consideración, en el año 2020. Pero antes de todo esto, un pequeño video que he preparado donde vamos a mostrarte todo lo que puede suceder y vamos a entreverar lo que es propiedad, casa y casa habitación, que eso viene muy pero muy bien para explicar cómo te puedes defender en Uruguay y quizás en muchas partes del mundo. Espero que te suscribas al canal, dejes un pulgar para arriba, es el momento indicado para suscribirte. Es muy importante para que podamos seguir creciendo y permaneciendo en la grilla, en este mundo, en este universo del señor YouTube, que es muy difícil permanecer, especialmente para este tipo de canales que trata de educar, de enseñar, mostrar y entretener. Pero, siempre hay un pero, tenemos que hacer algo antes de todo esto. Volverte a invitar para mañana jueves, 21 a 30 horas, en vivo y en directo. Vamos a hablar sobre este tema y algunas otras cosas más. Lo vamos a ampliar. ¿Cómo y con qué puedes defenderte? Pero antes de hablar de diferenciar qué es propiedad y qué es casa habitación en Uruguay y, como dije, en muchas partes del mundo, este pequeño video nos va a dejar algunas preguntas y algunas dudas que las iremos resolviendo en este corto video. Aquí vas a poder observar desde un lugar seguro. Muchas veces hablamos de lo que hay que hacer cuando alguien está en esa situación. Cuando ves que están rodeando la casa, que andan afuera en cosas raras, y cuando entran. Si no estás en el patio, debes ir hacia un lugar seguro. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en ese momento? En el momento en el que estás sufriendo esta agresión, porque no es otra cosa que es una agresión hacia tu propiedad, hacia tus cosas y hacia ti probablemente, porque ahí ya están encaminándose hacia la puerta y tú estás ahí. La recomendación que siempre les digo es, lo estás viendo por las cámaras, lo has visto por una ventana, tienes que tener un plan, tienes que tener ese lugar seguro y si tienes un arma de fuego, te vas con ella y te preparas y el resto de la familia, si está ahí, también. Y alguien tiene que llamar al 911. Emergencia 911, 911. Y digo 911 porque hay chicos, muy chicos, que saben los números perfectamente del 1 al 10, pero dicen 911 y ya se les complicó, pero digitar 911 es muy sencillo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y después vas a pasar a ese lugar seguro. Si no estás en el patio. Si estás en el patio, ya estás en problemas. Pero vamos a seguir mirando un poco más. Ahí. Esta gente ha elegido estar ahí. Esa es tu habitación segura. Tienes esas rejas que evitan que entre, seguramente el vidrio espejado o alguna cortina
que no permite que vean hacia adentro. Y desde ahí vas a controlar toda la situación. Se toman su tiempo. Y en Uruguay, la respuesta es lo suficientemente rápida como para que pueda llegar esa asistencia. Aquí ves cómo entran. Ahora ya estamos en otra situación. Aquí ya estamos en la casa. La primera parte, cuando estaban afuera, eso es la propiedad. Propiamente dicho, estando afuera es la propiedad. Están dentro de tu propiedad. Hago esta declaración porque aquí, después de la reforma de la ley de urgente consideración, en lo referente a la ley de la legítima defensa, hubieron cambios importantísimos. Una cosa es en la propiedad, en el centro urbano, en tu casa. Ahora pasan a la casa, a las dependencias, a las habitaciones y distintas dependencias de la casa, que ya lo vamos a aclarar en un momento más. Pero, otro pero, no es mi idea de andar diciendo peros. Así que, una vez que están adentro, y tú tienes cámaras, porque tienes cámaras en las distintas habitaciones, tienes cámaras afuera, lo estás viendo, muchas veces es más importante tener alguna situación preparada. Seguramente van a ir a esos lugares que estás viendo y también van a buscar alguna otra cosa más, una caja fuerte. Ahí viste cómo se veía la imagen. Prepararles algunas sorpresas porque estás en control, y si no, ya dejarlas prontas, como una pequeña detonación o un pequeño cortocircuito cuando intenten mover esa caja fuerte. Es un ejemplo, y aquí se ve muy bien. Además de las señales de alarma, eso los va a hacer mover más rápido, empiezan a correr y cambia la situación. Ahora ya son víctimas del pánico y tienes otra sorpresa más. Así como hay en fiestas, aniversarios o cumpleaños, humo, mucho humo. ¿Eso qué quiere decir? No es que se queme algo, pero sí los va a poner en pánico. Y ves lo que está pasando. Esto es propiedad igual o diferente a una casa. Y acá tenemos dos imágenes interesantísimas que las voy a ampliar y yo también. Tenemos aquí la propiedad, una propiedad rural. Y vamos a aclarar algunas cosas. En el ámbito rural hay algunas diferencias interesantes con el centro urbano y en Uruguay. Y en otra parte del mundo quizás también es importante que busques la legislación y un asesoramiento. Así que voy a mostrarte la imagen de lo que sería, en primer lugar, la casa habitación. Esto es dentro de los límites de la propiedad, la casa habitación. ¿Y qué dice la ley de legítima defensa en el artículo 26 del Código Penal, ampliando los supuestos de legítima defensa que se promulgaron en el año 2020? Los supuestos de legítima defensa en el hogar, que es esa imagen que estás viendo. Entonces, ahora se presume como legítima defensa cuando alguien repele a un intruso dentro de una casa habitada o sus dependencias, incluso sin agresión física directa, y se flexibiliza la exigencia de falta de provocación en ciertos casos. ¿Y cuáles son esos casos? Antes de la LUC, el Código Penal de 1933 decía que estaba exento de responsabilidad quien actúa en defensa propia o de otro si concurren agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente. Se presumía la legítima defensa solo durante la noche al defender la entrada de una casa habitada o sus dependencias. Y aquí vienen algunos cambios interesantes. Vean, anoten ahí
casa habitada y sus dependencias. Nunca se reglamentaron cuáles eran esas dependencias. Y el tema es la casa habitada. Eso también se mantiene. Después de que se aprobara la modificación de la ley 19.889 en el 2020, se mantiene la estructura de los 3 requisitos, pero se agregan precisiones. La racionalidad del medio se considera racional si es una respuesta suficiente y adecuada para conjurar el peligro. Tantas veces hemos hablado en este canal de que la defensa se tiene que ejercer con energía, con mucha convicción, y tienes que repelerlo de manera que sea casi que instantánea la detención de esa agresión o del inicio de esa agresión. Y aquí te invito nuevamente, jueves, 21:30 horas, vamos a ampliar un poco más de todas estas cosas, con algún video, con algo agregado, sobre todo contigo, que estás en ese chat y que puedes participar. Suscríbete al canal, déjanos un pulgar para arriba si te está interesando el tema. Y voy a pasar a lo otro. Debíamos decir también de la defensa de los derechos patrimoniales. Eso se agregó, porque no estaba. ¿Y esto qué quiere decir? La racionalidad se evalúa aunque no haya agresión física a la persona. Es muy, muy importante. Cuando se te vienen encima, no tienes que esperar que te estén golpeando o provocando alguna lesión más grave. Esto es, la excepción al requisito de falta de provocación no se exige cuando se defiende a parientes cercanos, línea directa o colateral hasta segundo grado, cónyuge o concubino, padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya participado en la provocación. Eso siempre es muy importante. Por eso digo, enseñamos, mostramos, te puedo acompañar en el aprendizaje de cómo ejercer movimientos técnicos, armarás tu táctica, pero muy, muy importante, siempre tener bien claro los conocimientos legales, las formas. Eso hace a que la defensa sea impecable. Cualquier mala aplicación de la legislación o de las formas puede complicar una legítima defensa. Hay ejemplos en el canal, hay algún video que habla de un instructor muy bueno, pero que se olvidan al final de detalles técnicos importantísimos. El video se llama Legítima Defensa. Hay alguien que, una imagen color borrabino, con una moto, y está muy bueno. Pasa por el canal un poquito más para atrás. Hay muchos videos interesantes y ese está muy bueno. Bueno, y después, la presunción de legítima defensa en el hogar. Es de las paredes de la casa hacia adentro cuando hablamos de hogar. Eso también es importante. La presunción de la legítima defensa en el hogar se entiende que concurre con los 3 requisitos cuando se defiende la entrada de la casa habitada o sus dependencias. Y volvemos a lo mismo. Cuando se emplea violencia contra un extraño sorprendido dentro de la casa o dependencias. Y la definición de dependencias, que era lo que faltaba, ahora está muy claro y no te puedes olvidar de eso. En zonas urbanas, dependencias, y aquí estamos mirando la foto, en zonas urbanas son balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, jardines, garajes, cocheras. Eso es muy, muy importante. Y voy a pasar a la otra imagen porque tenemos una propiedad rural que la estamos viendo aquí en pantalla. Y entonces, cuando pasamos a zonas suburbanas o rurales, tenemos que tener en cuenta que también se incluye como dependencias, galpones, instalaciones o similares próximos a la vivienda. Y ahí ves que tenemos el garage, pero también tenemos un galpón, una dependencia. Y si fuera
patio de ordeñe que lo tienes al lado, que no sería una buena idea, pero lo tienes al lado de una casa habitación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetirte la invitación para mañana, jueves, 21:30, como todos los jueves, para charlar de estos y otros temas. Esto simplemente es un pequeño adelanto y un resumen de la situación. Y seguimos con la LUC. Hablamos de implicancias prácticas. Mayor protección al propietario o habitante. Se amplía la presunción de legítima defensa más allá del horario nocturno. La defensa patrimonial se ve reforzada. Ya no es necesario que exista la agresión física para justificar la defensa de bienes. Es muy importante tu modo, tu método, tu manera de vida, lo que hace a que sea, lo que hace a tu vida, a tu bienestar, al bienestar de la familia y a tu supervivencia en la sociedad. Entonces, también tenemos aquí, como siempre, controversia jurídica y política. Críticos sostienen que la norma puede generar abusos o interpretaciones amplias que legitimen violencia excesiva. Los defensores argumentan que fortalece la seguridad ciudadana y la protección del hogar. Me incluyo dentro de lo que defendemos esa modificación, porque no tenemos que ir escalando en la defensa. En la defensa no se escala, se tiene que ser contundente, muy contundente, hasta que cese la agresión. Si hablamos de arma de fuego, no es un disparo y el stopping power, es un disparo o dos o tres o cinco hasta que se deje de mover, hasta que no avance más, hasta que no tenga el arma en la mano, hasta que no sea un peligro. La defensa tiene que ser contundente y ahora nos habilitan a eso, siempre y cuando se ajuste a las normas. En resumen, la LUC transformó la legítima defensa en Uruguay al dar mayor cobertura a la defensa en el hogar y de bienes patrimoniales, eliminando restricciones. Eliminando restricciones como la necesidad de agresión física o la limitación al horario nocturno. Esto ha sido uno de los puntos más debatidos en el referéndum del 2022 sobre la ley de urgente consideración que trataba la reforma de la ley de legítima defensa. Esto es a modo de resumen muy resumido. Espero que te haya servido, que tengas una muy buena idea de lo que estamos hablando, de lo que es propiedad y lo que es casa habitación y dónde se puede actuar. También hay que agregar que la propiedad es la fábrica, la industria, el establecimiento agropecuario. Eso también se considera como propiedad y puedes actuar en defensa propia o de terceros en los mismos términos que acabamos de leer para la casa habitación. Si llegaste hasta aquí y te gustó y te sirvió, regálanos un pulgar para arriba, suscríbete al canal. Te espero mañana jueves, 21:30 para charlar de este tema y algunas cosas más. 21:30, mañana jueves, aquí en El Blanco.